We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Pues nos dieron la tarea, hermanos, de continuar esta mentoría del reino. So they gave us the homework to continue on this kingdom mentorship, Y estamos todavía en el libro de Mateo 9. and we're still on Matthew 9. La última vez que yo estuve aquí, The last time I was here, estuvimos hablando sobre cómo era el tiempo cuando Jesús vino a este mundo. we were talking about how it was when Jesus came to this world. Y hablamos que el pueblo de Dios estaba en una época de mucha pobreza. And we were talking about how the people of God were in poverty. Y había pobreza espiritual y también pobreza natural. There was spiritual poverty and what else? También en el cuerpo. Oh, and the body, Porque ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. because they were being oppressed by the Romans. Entonces, esto que vamos a hablar ahora tiene mucho significado. So what we're going to talk about today has big significance, Porque estamos hablando sobre el autor de este libro, because we're talking about the author of this book. que es Mateo. That's Matthew. Y Mateo, yo creo que para mí, no sé, para muchos es uno de los libros que más me gustan y me agradan. It's one of the books that I love the most, Porque Mateo te da una explicación sobre quién es Jesús, empezando con la genealogía. because it gives you an explanation of who he is, starting with the genealogy, Y cómo es que él desarrolla el libro para enseñarte que Jesús es el rey. and how he brings the book to what did you To be able to tell you that Jesus is king. right. También tipifica mucho, tipifica mucho cómo Jesús también fue comparado, lo comparó como era Moisés. How he was compared on how Moses was, Y cómo Mateo hace para que el que está leyendo el libro and Matthew how he does it so that the one who's reading the book pueda entender que Jesús trajo un reino can understand that Jesus was the one that brought a kingdom para establecer aquí en la tierra. to establish here on earth. Para poder hacer esto, To be able to do that, Mateo tenía que estar preparado, Matthew had to be prepared, porque se ve la inteligencia que Mateo tenía y el respaldo de Dios para poder hacer este libro, because you can see the intelligence he had and the backup he had from God para hacer este libro. to be able to do this book. Entonces vamos a empezar y vamos a continuar en esta mentoría, So we're going to continue on this topic on kingdom mentorship, y vamos a seguir en Mateo 9:9. and we're going to continue on Matthew 9:9. Y dice el siguiente: Jesús se fue de ahí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y muchos de los cobradores de impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con ellos Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificio, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Léelo en Translate in inglés, English? por Okay. favor. Jesus left there and saw a man named Matthew sitting at the tax collector's office for Rome. Jesus said to him, "Follow me."
Then Matthew got up and followed him. Now Jesus was eating in the house, and many of the Roman tax collectors and other notorious people came and sat down with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard it and said to them, "Those are well and healthy do not need a doctor, but those who are sick. Go and learn the meaning of these words. I desire that you show mercy, not that you offer sacrifice. For I have not come to call the righteous, but the sinners." Amén. Entonces, para poder entender esto, vamos a tener que desmenuzarlo. Vamos a tener que hacerle un dissecting, ¿verdad? Yeah. We have to dissect. Porque hay mucha palabra acá que podamos entender. There's a lot of word here that we can understand, Y hay muchos principios que tenemos que entender. and there's a lot of principles that we can understand. Entonces vamos a comenzar donde dice: Jesús se fue de ahí y vio a un hombre llamado Mateo, So we're going to start where it says Jesus left and he saw a man named Matthew, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos de Roma. that he was sitting down in a place where they were charging taxes. Entonces cuando Jesús fue a Mateo, So when Jesus went to Matthew, Jesús ya sabía quién era Mateo. Jesus knew who Matthew was. No nada más llegó y dijo: oye, tú, ven, ayúdame. Not only did he say, "You will come and help me," No fue así, sino que lo que hizo fue Jesús estaba intencional en su llamado. Jesus was intentional to the calling. Pero tenemos que saber por qué llamó a Mateo. But we have to understand why he called Matthew. Entonces tenemos que saber quién era Mateo. So we have to understand who Matthew was. Y Mateo era un hijo que estaba desviado. So Matthew was a son that was deviated. Estaba haciendo su propia voluntad. He was doing his own will. Dicen los historianos que tal vez tenía como 20 años. Historians say that he was probably about 20 years. Pero para que tú fueras un recaudador de impuestos en Roma, So, but in order for you to be a tax collector in Rome, tenías que saber muchos idiomas. you needed to know a lot of languages. Por eso la Biblia dice que si él era un colectador de impuestos, él tenía que saber cómo hablar con su pueblo, que eran los israelitas, uno que tenía que hablar con los romanos, He needed to talk to the Romans, pero también con su gente, but also with his people, los israelitas, ¿no? Los hijos de Dios, the, los hebreos, yes, the Hebrews. sí, los judeos. Me estoy confundiendo acá, perdón. Los de Judá. Entonces, Mateo tenía que tener esa inteligencia. So Matthew needed to have that intelligence. Entonces, para entender el contexto de este libro, So to understand the context of that book, Mateo era un traidor a su propia gente, Matthew was a traitor to his own people, porque para ser un recaudador de impuestos because for him to be a tax collector, tenías que venir y sacudir los bolsillos de su propia gente. he needed to come and go through pockets of his own people. Tenía que venir a recaudar impuestos de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. And charge taxes of family, friends, people Los he que, knew, los que estaban en opresión en ese entonces. the ones that were in oppression at that time. Como decir que cuando él estaba haciendo esto, él dijo: esta es una buena oportunidad de hacer dinero, When he was doing that, he would say, "This is a good opportunity to make money," sabiendo que la causa era oprimir a mi propia familia. knowing that it was to oppress his own people. Entonces tenemos que mirar la mente de Mateo, So we have to know Matthew's mind, examinar sus motivos. examine the motives. Historianos también dicen que tal vez él fue tirado a la calle por su propia familia, Historians also say that he was probably thrown to the streets by his own family porque él era un traidor because he was a traitor de su propia familia, from his own family, de sus amigos. from his friends. Entonces los recaudadores de impuestos también los llamaban publicanos. So the tax collectors were also called publicans. Ellos eran los que se encargaban de según el 10% de todos los granos, They were in charge of the 10% of the grains. agarrar el 10% de lo que estás cosechando, Get 10% of what you're harvesting, harvesting. Yes. el 5% de todas las frutas, 5% of all the fruits. el impuesto que te está pidiendo Roma por cada adulto.
the tax that what'd you say? El impuesto que está pidiendo de cada adulto. Oh, the tax that they're asking for every adult. Y aparte de eso, los publicanos tenían la mala fama de también agarrar un poco para ellos. And on top of that, they had publicans had the reputation of getting for their own people. Los romanos The Romans, eran bien astutos. they were very smart. Y lo que hacían And what they did cuando conquistaban una ciudad, when they would conquer, ellos the city. iban y buscaban cómo poder agarrar impuestos. they would go and see how to Agarrar impuestos, obtener oh, impuestos. to get taxes. Pero ellos no sabían el lenguaje. But they didn't know the language. No sabían quién eran ricos y quién eran pobres. They didn't know who was rich and who was poor. Entonces ellos venían y ofrecían estos trabajos. So they would come and offer those jobs. Eran astutos. They were smart. Entonces habían traidores dentro de los hebreos. So there was traders inside of those. Y uno de ellos era Mateo. And one of those people was Matthew. Era un publicano. He was a publican. También en la Biblia dice que Zaqueo era otro publicano. So it also says that Zacchaeus. Yes. Zacchaeus? Zaqueo es una Zacchaeus. Oh, okay. Él también era un publicano. He was also a publican. Es como ahora en día son los, puedo decirles, son los, creo que los que tenemos ahorita son los abogados. It's nowadays what we call now the lawyers, Que quieren agarrarse de la aseguranza y exprimirla lo más que puedan. that they want to grab from the insurance. Entonces Mateo era una imagen de vergüenza So Matthew was an image of shame, thank you, en su comunidad. in his community. Entonces cuando se juntaban ellos, se juntaban en una bolita porque era muy pequeño los que hacían lo mismo. So they were get together in a small group because they were so small. Entonces cuando Jesús viene a Mateo So when Jesus comes to Matthew y le dice, Mateo, vente, and tells him, Matthew, vente conmigo, come with me, sígueme. follow me. Él sabe a quién está llamando. He knows who he's asking. Sabe quién es Mateo. He knows who Matthew is. Sabe la historia de Mateo. Knows the story of Matthew. Amén. Amen. Mateo llevaba a muchos de sus familiares a la pobreza. Matthew took a lot of his family to poverty. Quiero que ustedes entiendan quién era Mateo. I Quiero want you to poder understand. darles un poco más de ejemplos quién era Mateo. I want you to understand who Matthew was. Él no era pobre. He was not poor. Él tenía dinero. He had money. Él se vestía bien. He dressed well. Él estaba dentro de la ciudad, He was inside the city, no afuera en donde estaban todos los pobres. not outside where all the poor people were. Él tenía las mañas de poder agarrar dinero y poder engrandecer su riqueza. So he had habits of how to get money and make it more, multiply it. Más dinero, Yeah. correcto. Yeah. ¿Qué dice más acá? Y cuando Jesús viene, So when Jesus comes, Mateo sabiendo cómo era, Matthew knowing how he was, cómo era la condición de su corazón, how the condition of his heart was, tanto dinero que tenía, so much money he had, pero era pobre en su espíritu. but he was poor in spirit. Y cuando Jesús viene y le dice, Mateo, sígueme, So when Jesus comes to him and tells him, Matthew, follow me, ¿qué había en la mente de Mateo? what was in his mind? ¿Qué aprendemos de eso? What do we learn from that? Porque Mateo Because Matthew, era un hombre pecador delante de Dios. he was a sinner in the eyes of God. Pero aún en sus pecados, But in spite of his sins, él pensaba que no tenía perdón. he thought he didn't have forgiveness. Él pensaba, yo ya no tengo una chance de poder recuperar mi espíritu. He thought he didn't have a chance to recover his spirit. Thank you. Era pobre en el espíritu. He was poor in spirit. Yo puedo decir que tal vez Mateo estaba en un lugar donde ya no hallaba la puerta. I can say that probably Matthew was in a situation or a place where he couldn't find a way out. Porque mucha gente dice, Because a lot of people say, había un actor ahorita en día que se llama Will Smith. there's an actor right now named Will Smith. Y él dice que muchos le preguntaron, ¿cómo te sentiste cuando caíste hasta abajo?
And he said, how did you feel when hit rock bottom. you hit rock bottom? ¿Cómo te sentiste porque a él perdió su esposa? How did you feel when you lost your wife? Le dijeron a Will Smith, ¿cómo te sentiste? They asked him, how did you feel? Y él dijo, la verdad, yo no me sentí que reboté de abajo. And he said, honestly, I didn't feel like I bounced. Yo aprendí que había otra terminación para lo que yo tenía. I learned that there was another term for what I had. Que cuando yo tenía tanto, That when I had so much, cuando yo estaba ya en la cima, when I was at the top, ya no tenía contentamiento. I didn't have Contentment. content. Yeah, Este era Mateo. that was Matthew. Mateo tenía todo. Matthew had everything. Era inteligente. He was very smart. Él fue a la escuela. He went to school, Pero aún así tenía tanto, but he had so much, no era feliz. but he wasn't happy. Y él era inteligente And he was smart porque sabía que Jesús estaba. because he knew that Jesus, Sabía que algo traía Jesús que podía sanar su vida. because he knew that Jesus had something that can, what did you say? Que Jesús podía sanar sus Oh, that he heridas, can heal his wounds, sus emociones. his emotions. ¿Cuándo dices cuando te sientes muy mal de todo lo que haces? What do you say when you feel really bad about what you did? Remorse, regret, culpable, la culpabilidad de todos mis hermanos. Porque la Biblia dice que uno de sus hermanos era Santiago. So one of the brothers was James, Porque los dos tenían el mismo padre. because they both Creo had que the se same llamaba father. Betel o algo así dice San Marcos. Entonces, Mateo sabía su condición. So Matthew knew his condition, Y eso nos habla mucho a nosotros ahora en día. and that talks to us nowadays, Porque nosotros pensamos, y mucha gente que tal vez nos está viendo, because we think, and maybe whoever's watching, ya no tenemos salida. we don't have a way out. Que ya pensamos que nosotros ya pasamos ese límite. That we think that maybe we passed that limit, Porque a veces como religiosos que somos, because sometimes, as religious as we can be, dice la Biblia que Dios tal vez nos puede vomitar, the Bible says that God can. vomit. He Vomit? can vomit you. Oh, okay, vomit. Y cuando sentimos eso pensamos que la iglesia ya no es para nosotros. And when we feel that, we think that church is not for us anymore. Entonces lo que Mateo está queriendo decir en este pasaje, So what Matthew wants to say in this text, que Jesús vino a él y lo llamó, that Jesus came to him and called him, está hablando de la gran compasión que tiene Dios hacia sus hijos. is talking about the compassion that God has for his people. Le está dando un agradecimiento a Dios en este pasaje diciendo, yo siendo este transgredor pecador que traicioné a mi familia por querer ganar dinero, todavía vienes a mí y me llamas. He's thanking him for thinking of him. Para él eso es grande For him, that's big. y lo está diciendo en pocas palabras. And he's saying it in just a few words. Amén. Y Jesús le dijo, sígueme. And Jesus said, follow me. Entonces cuando Jesús le dijo, sígueme, When Jesus said, follow me, Mateo se levantó y lo siguió. Matthew got up and followed him. Ahora ya estamos mirando Mateo, So now we're looking at Matthew, todo lo que tenía, everything he had, todo el dinero, all the money, las posesiones, possessions, las influencias, influences, el trabajo. work. Estamos hablando de póngale un empresario de ahora en día We're talking about businessmen que tiene proyectos, that has many projects, que tiene propiedades, properties, que tiene mucho trabajo. that has a lot of work. Y Jesús viene y le dice, sígueme. And Jesus comes to him and tells him, follow me. Él se levantó y se fue. He got up and went with Jesus. Quiero que mire el enfoque de que Mateo está enfocando todo lo que tuvo que dejar I want you to see the focus on everything that Matthew left behind para seguir a Jesús. to follow Jesus. Porque a veces nosotros también tenemos que hacer sacrificios Because sometimes we have to do sacrifices, y a veces nosotros no lo hacemos. and sometimes we don't do it. A veces
nos dicen, puedes servir Sometimes they ask us, can you serve aquí en la iglesia. here at church? Y es un sacrificio, And it's a sacrifice. no es una obediencia. It's not an obedience. Entonces, aquí está diciendo Mateo, So Matthew's saying here, yo lo dejé todo. I left everything. Es como dice la palabra de Jesús, It's how the parable of Jesus says que un hombre tenía muchos terrenos, that a man had many land, pero encontró uno y encontró un tesoro but he found one and he found treasure. y se fue y tuvo que vender todo lo que tenía And he left and sold everything he had por ese tesoro. for that treasure. Ese era Mateo, That was Matthew. que él tuvo que dejar todo lo He- que había construido por muchos años. He had to leave everything he built for many years. Ahorita estamos aquí hablando sobre el cambio de mente. Right now we're talking about change of mind. Y aquí Mateo nos está diciendo, yo tuve que cambiar mi manera de pensar, And Matthew's saying, I had to change my mind. redirigir mi manera de vivir la vida. I redirect my way of living. Entonces, en este momento, para él es un sacrificio. So in these moments, for him it was a sacrifice. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, tal vez fue para ti un sacrificio. When you came to the feet of Jesus, it might have been a sacrifice. Pero no podemos seguir sacrificando 10 años después. But we can't keep sacrificing 10 years after. Porque si sigues sacrificando 10 años después, Because if you continue sacrificing 10 years later, no sabes qué es obediencia. you don't know that it's obedience. Porque muchas veces le decimos, hay que sacrificar, Because sometimes we say, let's sacrifice. hay que sacrificar. Let's sacrifice. Pero el sacrificio es el para el que no conoce de But Cristo. sacrifice is for the people that don't know of Jesus. Que or don't know dices, Jesus. pues yo no sé lo que estoy haciendo, pero todo lo voy a entregar. And we say, No sé lo que estoy haciendo, pero yo I lo don't voy a know what I'm entregar. doing, but I'm going to give it in. Pero ahora en día nosotros que tenemos 30 años acá, But nowadays, us that we have 30 years here at church, ya no podemos estar sacrificando. we can't be sacrificing. Esto ya tiene que ser obediencia. It has to be obedience. Porque ya tienes que saber la palabra de Dios. Because you have to know the word of God. Ya sabes lo que dice. You know what it says. Ya sabes lo que te está diciendo que hagas. You know what it's telling you to do. Entonces el pecado ya no tiene que ser un sacrificio So the sin, de no dejar de hacerlo. so it doesn't have to be a sacrifice to leave sin. Ay, es que tengo el sacrificio de no hacer estas cosas. Oh, it's because I have to sacrifice of not to do. Esto ya certain tiene que things. ser obediencia para It has to be nosotros. obedience. Amen. Amen. Creo que me estoy saliendo un poco de lo que quiero hablar, lo que I estoy think hablando. I'm deviating from what I want to talk about. Entonces, ¿a dónde vamos acá, Preta? Dime. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Estamos hablando también sobre la gran comisión que tenemos como hijos de Dios. So we're talking about the big, The Great Commission Commission. Porque that la we gran have. comisión es, vayan pues y hagan discípulos de todos aquellos. because the Great Commission is go and make disciples. Make disciples. Y Yeah. aquí Jesús está haciendo discípulos. And here Jesus is making disciples. Y este discípulo no era perfecto And this disciple wasn't perfect cuando fue llamado. when he was called. Porque a veces pensamos, pues tengo que ponerme a cuentas con Dios para poder seguirlo. Sometimes we think we have to be right with God before we follow him. Tengo que estar a cuentas con Dios para poder estar en este púlpito. I have to be right with God to be on this pulpit. Tengo que estar bien con Dios para poder danzar, poder alabar a Dios, So poder that I ir a la can iglesia worship, I can o una dance. predicación, porque a veces nos sentimos hipócritas. Sometimes we feel hypocrites. Y aquí estamos mirando que Mateo no estaba completo todavía. And Matthew wasn't complete. Él ahí estaba en un punto de arrepentimiento He was at a point of repentance. y ya era escogido And he was chosen para esa gran comisión. for that big commission. Y a veces nosotros decimos eso. And sometimes we say that, Oh, pues cuando Dios quiera. oh, well, God, when it's God's will. Estoy esperando que Dios me llame. I'm waiting for God to call me. God has already called you. Dios ya te llamó. Pero lo que pasa es de que nosotros no queremos esa responsabilidad. But sometimes we don't want that responsibility. Y la responsabilidad que Dios dice es, yo voy a hacer todo a través del Espíritu Santo.
And the responsibility that God says is, I'm going to do everything through the Holy Spirit. Yo nada más necesito un sí de ti. I just need a yes from you. Y a veces no podemos ni decir sí. And sometimes we can't even say yes. Porque Mateo aquí no era perfecto. Because Matthew here wasn't perfect. Aquí empezó su jornada. Right here, his journey started. Pero él dijo, yo voy. But he said, I will go. Como cuando dices en inglés se dice, this is my white Bronco. Esta es mi oportunidad. Otros dicen, seize your moment, ¿no? Yeah. Seize your moment. Este es el momento donde hay no sé cómo se dice en español, un pivot point. Y hay momentos, esos son momentos kairos These are Kairos moments que Dios trae a nuestra vida. that God brings onto our lives. Y nosotros tenemos que estar espiritualmente listos para poder discernir ese tiempo. And we have to be spiritually ready to be able to discern. Porque dice la Biblia que Jesús vino en el tiempo oportuno. Because it says that God came in the Fulfillment of the time. fulfillment of time. Entonces muchos no discernieron el tiempo de Jesús. So many didn't discern the time. Pero imagínense que aquí Mateo pudo discernir lo que no estaba bien delante de Dios y los fariseos no pudieron. But Matthew did. Quiero que entienda quién era Mateo. I want you to understand who Matthew was. Quiero que mire el contexto de lo que está pasando en To esta look at the escena. contents of what was happening. Porque a veces pensamos que porque estamos dentro de la iglesia ya Dios va a venir y nos va a hablar. Because sometimes we think that because we're already inside a church, then God will talk to us. Pero nuestro corazón no está listo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. But our heart is not ready to receive it. Porque estamos dentro de tanta religiosidad, Because we're inside of so much religion pero no entendemos el corazón de Dios. and we don't understand the heart of God. Porque va a haber un punto que Dios le va a hablar y va a haber un pivot point donde Dios le va a hablar y usted va a decir sí o no. So there's going to be a point where God's going to call you and you're going to say yes or no. Y cuando viene ese tiempo, And when that time comes, tal vez a los 3 años viene otra vez. probably 3 years later, he'll come again. Y tenemos que estar listos espiritualmente. And we have to be spiritually ready. Y Mateo, que era un hombre que era outcast, rechazado, And Matthew was, él pudo descifrar ese tiempo. he was able to discern that. Pero miramos adelante que los fariseos no. But the Pharisees didn't. Amen. Después dice acá, you want to add anything to it? You good? No, I'm good right Okay. Después dice, sucedió que Jesús estando comiendo en la casa de Mateo y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Let me see here. And it happened when they went to eat at Matthew's house. Oh, okay. Got it? Yeah. Entonces, aquí estamos hablando de que Jesús entonces llamó a Mateo. So we're talking here that when Jesus called Matthew, Ya sabemos quién era Mateo. we already know who Matthew was. Miramos la compasión que Jesús le tuvo a Mateo We see the compassion that Jesus had for Matthew y cómo Mateo lo celebró. and how Matthew celebrated him. Le hizo una gran fiesta a He Jesús. did a big feast. Y invitó a Jesús y sus discípulos. He invited Jesus and his disciples, Y también invitó a todos sus amigos. and he also invited all his friends. ¿Por qué? Why? Porque Mateo quería que también ellos conocieran a este gran Jesús. Because Matthew wanted that they also knew who the Jesus was. Invitarlos a que también tomaran este tiempo en la mesa. Invite them to also take place on the table with him. Porque muchos de ellos también eran judíos. Because many of them were Jewish. Eran colectadores de impuestos. They were tax collectors. Eran traidores a la sociedad. They were traitors to society. Pero ellos también, el Mateo dijo, vengan, quiero que conozcan a Jesús. And Matthew said, come, I want you to know who Jesus is. Talk about networking. ¿Cómo se dice networking en español? Socializar. Socializarse, mirar una oportunidad de poder llevar el evangelio a otros lados. Look for opportunities to take the kingdom. Yeah. Y aquí lo que estamos viendo es que Mateo
And here what we see is that Matthew, No sé ustedes, I don't know about you guys, pero a mí me pasó esto. but me, it happened to me. Cuando yo supe del reino When I knew about the kingdom, y cuando supe que el reino de Dios era el mensaje de Jesús and I knew that the kingdom was the message, y pude entender todo lo que nuestro pastor nos estaba enseñando, and I was able to learn everything that our pastor allá en was su teaching casa, at his house. para mí eso fue una gran felicidad. For me, that was it brought me happiness. Para mi esposa era una gran felicidad. For my wife was happiness. Y a veces lo que pasa es que queremos ir y queremos predicarle a todos sobre esta gran verdad, And sometimes we just want to go out there and preach aunque to nos everybody, rechazan. and we're rejected. Pero que estamos tan felices, tan contentos de que tenemos una nueva vida en Cristo. But we're so happy because we have a new life in Christ. Y queremos decirle a todo el mundo de qué tan felices estamos porque ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. And we want to tell everybody because we're happy and we know that the Holy Spirit is within us. Entonces Mateo hace una fiesta, So Matthew does a party, a party. Él no lo dice en esto, pero lo dice doesn't say en it. Lucas. but it says it in Luke. Porque aquí Mateo está escribiendo esto, ya lo escribió cuando él ya era un discípulo. But Matthew wrote this when he was already a disciple. Pero en el contexto de este tiempo, But in the contents of this time, él dijo, y lo invité a comer. and he said, I invited him to eat. Pero Lucas dijo, no, fue un fiestón. But Luke said, no, it was a big feast. Y había muchos invitados. There was many guests. Entonces, a veces nosotros So sometimes us, nada más nos juntamos nosotros entre la iglesia, we only get together with people from church. pero no invitamos amigos, But we don't invite friends, no invitamos a gente del trabajo or we don't invite people from work que vengan a la casa, to come to the house, que vengan a ver cómo vivimos. to come and see how we live. Y a veces no lo hacemos And sometimes we don't do it porque pensamos que están, como dicen los fariseos acá, son pecadores. because we think that we are, No, that they are sinners. that they are sinners. Son mala influencia a nuestros hijos. They're a bad influence to our children. Pero Jesús nos está diciendo aquí But Jesus is saying here que él fue that he went cuando fue invitado. when he was invited. Él supo y miró la oportunidad de poder llevar el reino en lugares oscuros. He took an opportunity to take the light to dark places, to darkness. Y cuando lo llevamos el reino a lugares oscuros And when we take the light to darkness, y llevamos la semilla del reino, and we take the seed of the kingdom, o cuando vienen nuestros familiares a casa or when our family comes to our y house, entregamos semillas del reino, and we give seeds of the esa kingdom, semilla no regresa vacía. that seed doesn't come back empty. Y es lo que dice Jesús. And that's what Jesus says. Aquí ya me estoy saliendo de lo que tenía yo, I'm coming out of what I had here, porque tenemos que entender because we have to understand, que cuando tenemos el reino dentro de nosotros, because when we have the kingdom inside of us, no es para retenerlo, it's not to keep it. no es solo para nosotros, It's not only for us. es para los demás. It's for everybody else. Y creo que ahí tenemos el error nosotros de no compartir. And that's where we make the mistake and we don't share. A veces ahora en día tenemos de que es que ellos son de diferente religión, Or we say, oh, they're from a different religion. es que ellos no van a cambiar. Oh, they're not going to change. Yo ya los conozco. I already know them. Y nosotros los juzgamos antes de darle la palabra. And we judge them before giving them word. Pero Jesús no hizo eso. But Jesus didn't do that. Dice aquí que Jesús estaba allí, estaba platicando con todos ellos. It says that Jesus was there and he was just talking to everybody. He was networking. He was networking. Como él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. So like he said, I'd come to do the will of my Father. Y Mateo le preparó un banquete, no nada más de comida, And Matthew prepared a banquet, not only of food, pero también del Espíritu, but of the Spirit, para que pudiera venir Jesús y hablar con los que estaban caídos. so that Jesus can come and speak to the ones that were fallen, the fallen ones. Cuando entiendo yo esto, yo pienso también en Saqueo, When I think about this, I also think of porque él Zacchaeus. era un recaudador de impuestos. He was also a tax collector. Y dice la Biblia que él estaba arriba de un sicamor So it says that he was on top of a sycamore cuando Jesús estaba pasando. when Jesus was walking by. Y a veces me pongo a pensar y digo, tal vez Saqueo estuvo en esa fiesta And sometimes I think maybe he was in that party y escuchó algo que Jesús dijo y le llamó la atención. and he heard something and it caught his attention. Por eso él se subió arriba del sicamor a mirar que Jesús venía. So that's why he went on top of the sycamore Y tree. Jesús le dijo, Saqueo, bájate de ahí. And Jesus told him, come down. ¿Cómo sabía Jesús su nombre? How did Jesus know his name?
no lo dice la Biblia, The Bible doesn't say pero it, yo me pongo a pensar, but I think ¿qué tan profundo puede ser un mensaje del reino a tu familiar que no conoce de Dios? how deep can a kingdom message be to a family member that doesn't know? Porque a veces nosotros no sabemos la semilla que estamos sembrando. Because sometimes we don't know about the seed that we're planting. ¿Quién la está regando? Who is spreading it? Watering it. Watering it. Yeah. ¿Cómo está creciendo? How's it growing? ¿Y cómo da su fruto? And how it gives its fruit. Entonces es muy importante nosotros entender So it's very important that we understand que tenemos que ser como Mateo. that we have to be like Matthew. Ir a las fiestas que tal vez no son común para nosotros. Go to the parties that probably are not the same as what we're accustomed to. Porque a veces a nosotros nos invitan a fiestas seculares. Sometimes we get invited to secular Y, parties, y gatherings, decimos, no, es que and we say no. van a estar bailando, We say, oh no, they're going to be dancing. van a estar tomando. They're going to be drinking. Y a veces se pelean. Sometimes they fight, Y hay discusiones. and there's arguments. Prefiero yo quedarme en la casa. I prefer to stay at home. O a veces Or sometimes decimos, no quiero ir a la fiesta porque voy a ir a la iglesia. we say, oh, I don't want to go to the party because I'm going to go to church. Y vienen a la iglesia And you come to church y no aprenden nada. and you don't learn anything. ¿De qué nos sirvió? What good is that? Pero entonces, ¿cómo podemos ser la luz allá en las tinieblas? So how can we be the light in the darkness? ¿Cómo podemos tener un buen carácter allá en las tinieblas? How can we have a good character? Porque Jesús estaba ahí en las tinieblas. Because Jesus was there. Y Jesús estaba platicando con ellos. And Jesus was talking to them. Porque dice aquí que los fariseos vinieron con los discípulos y le preguntaron a los discípulos. So it says that Jesus was with the Pharisees. Ajá. And The Pharisees asked the disciples, oh, why is he here? Le está preguntando los fariseos a los discípulos, ¿qué anda haciendo él, Jesús, acá? what is he doing here Con esos traidores, with those traitors, con esos que nos sacan nuestro dinero. with those that take our money away? No hablaron con Jesús. They didn't talk to Jesus. Entonces Jesús estaba platicando con ellos. So Jesus was talking to them. Estaba haciendo conversación, porque a veces nosotros queremos nada más entregar el reino, de entregar la palabra de Dios, pero no queremos amigos. So he was conversating because sometimes we want to give the kingdom, but we don't have just a regular conversation. No tenemos ese corazón para poder tener amigos que no conocen de Dios. We don't have the heart to have relationships with people that don't have the heart of God. No, así, relación con Dios. Oh, relation with, yeah. Entonces nosotros tenemos que saber cómo poder ser astutos también So we need to learn how to be smart as well, para poder entregar el reino en esos lugares. to give the kingdom in those scenarios. Y Mateo lo supo hacer. And Matthew knew how Amen. to do it. Seguimos. Any questions, any comments? Los veo muy callados. Me siento hasta nervioso cuando los veo. Anything else, Mama? I call her Prieta, I call her Mama. It's my wife. Okay. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores. Aquí puedo mirar yo que a veces el odio I can see here that sometimes the hate, thank you, nos can blind ciega. us. It can blind us. Porque en lugar de los fariseos decir, wow, Because eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Because instead of the Pharisees, En lugar de que los fariseos dijeran, eso es lo que nosotros tuviéramos que estar haciendo. instead of the Pharisees saying that, oh, that's what we should have been doing, Tener esa compasión, having that compassion, porque ya miraron que Mateo es un discípulo, because they saw that Matthew was a disciple, que ya cambió su manera de pensar, that he changed his way of thinking. ya cambió su manera de ser, He changed his way, just his ways of being, que también los que están ahí pueden cambiar, that also the ones that are there can change, pero no tenían esa compasión que Jesús tenía con ellos, but they didn't have that compassion that Jesus had, porque tenían el odio de que ellos eran sus enemigos, because they had the hate that they were his enemies. his enemies. Yo ahorita tengo, para serles sinceros, To be honest, tengo en mi compañía 2 demandas. I have in my company 2 lawsuits.
2 demandas de automóvil, de choques de automóvil. of car crash accidents. Y cuando los abogados ven And que when the yo, lawyers tengo, see que yo tengo una póliza that I have a de policy, negocio, a business policy, se agarran y se quieren agarrar de toda la póliza. they want to grab from everything, the whole thing. Y yo algo bien poquito, bien chiquito, And something very small, un incidente muy pequeño, such a small incident, lo hacen tan grande they make it so big para que puedan sacarle a la aseguranza todo el dinero del que yo estaba protegido. so that they can take everything that they can from what I was covered from. Y están defendiendo a una persona que realmente no le pasó nada. And they're defending a person that honestly nothing happened to them. Y cuando yo miro esto, And when I see this, a mí me llena como de enojo, it fills me of a little bit of anger. de qué tan injusto puede ser el sistema de las How aseguranzas. unjust the system can be. Qué injusto puede hacer un abogado al hacer esta clase de cosas, How unjust the lawyer can be in doing this kind of things, solo por agarrar el dinero. only to obtain money. Y a veces me voy a la cama y me voy a acostar And sometimes I go to bed and I go to sleep y tengo que hacer lo mismo que Jesús dijo. and I have to do the same thing that Jesus did. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Forgive them because they don't know what they're doing. Y a veces nosotros no tenemos esa compasión And sometimes we don't have that compassion con a veces nuestras propias familias, with our own family. que a veces sabemos cómo son, We know how they are, cómo actúan. how they act. A veces no nos pagan, Sometimes they don't pay us. a veces nos transgreden. They transgress. Y cuando miramos que vienen a la iglesia, And when we see that they come to church, ¿cómo está nuestro corazón cuando miramos eso? how is our heart when we see that? ¿Cómo miramos? Nuestro pastor la otra vez dijo, Our pastor last time said, tenemos que tener cuidado we have to be careful cuando vienen los hijos pródigos, when the prodigal sons come, porque podemos ser nosotros, podemos tener un espíritu de fariseo, because we can have a spirit like the Pharisees did. de que cuando vienen That when they come, los miramos con contempt we see them with, y lo que decimos, este nunca va a cambiar. and what we say is, "Oh, he's never going to change." Tenemos ese mismo espíritu. We have that same spirit. En lugar de decir, wow, vino, Instead of us saying, "Oh, wow, he's here," abrazarlo, embrace him, así give him como a fue el hug, padre con el hijo pródigo, ¿no? just like Jesus was with the prodigal Prodigal son, son, que lo abrazó that he hugged him y le dijo, bienvenido, has regresado a casa. and he said, "Welcome, you have returned home." Es lo que Jesús miraba en este banquete. That's what Jesus saw in this banquet. Puros hijos abandonados, A lot of abandoned sons, puros hijos confundidos, confused sons, puros hijos que necesitaban de un padre, sons that needed a father. que necesitaban guianza. They needed guidance, Miraba que estaban pobres en el espíritu, that were poor in spirit. pero que miraban los fariseos But what did the Pharisees see? con odio, With hate, con how do you say contempt again? Con desprecio. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están oprimiendo a nosotros. because they are the ones that are oppressing us. Entonces nosotros tenemos que entender cómo no tener esa clase de comportamiento aquí en la iglesia, So we have to be careful and not have that same attitude here at church, en la familia. in the family. Porque si nosotros nos llaman a ser la luz del mundo, Because if they call us to be the light of the world, ¿cómo estamos tratando a aquellos que nos ofenden? how are we treating those that offend us? Aquellos que no saben lo que hacen. Those that don't know what they're doing? Porque nosotros sí lo sabemos. Because we know. Tenemos que ser los hijos mayores We have to be the older sons y tener esa compasión. and have that compassion. Por eso cuando Mateo estaba aquí y estaba en ese banquete, So when Matthew was in the banquet, él sintió la compasión que Jesús tuvo con él. he felt the compassion that Jesus had for him. Y quería que Jesús también les dijera a ellos la compasión que tiene con ellos. And he wanted Jesus to have The compassion For them towards too. the lost sons. Porque Jesús dijo, yo vine a buscar a los perdidos. because Jesus said, "I came to look for the lost." Él no está mirando recaudadores de impuestos. He's not looking for tax collectors. He's not looking at them as tax Oh, he's not collectors. looking at them.
No les está mirando sus pecados. He's not looking at their sins, No les está mirando sus transgresiones. their transgressions. Son mis hijos. They're my sons. Por ellos he venido. For them, I come for them. Por ellos me voy a sacrificar. For them, I am going to sacrifice. Por ellos voy a estar en la cruz. For them, I'm going to be in the cross. Esa mentalidad y ese corazón tenemos que tener nosotros también. That mentality we have to have ourselves. Amen. I think we're going to cut it short. Y después dice, And then it says, Jesús lo oyó y les dijo. okay, go ahead. Jesús lo oyó y les dijo, lo que right. Okay. Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Esto habla, como les digo otra vez, de la gran comisión. So this talks about the Great Commission. We are, as a church, Somos como iglesia, buscando discípulos. looking for disciples. And I think our pastor understands that we are all disciples. Y nuestro pastor entiende que todos somos discípulos. Que nuestro pastor ve más allá de nuestros errores, He looks way past our mistakes, más allá de tus transgresiones, far beyond your transgressions, así como Jesús nos ve. just like Jesus looks at us. Yo no sé si ustedes saben el corazón de Halton. I don't know if you guys know Halton's heart. No sé si conocen el corazón de nuestro pastor. I don't know if you know his heart. Porque cuando yo vine aquí a Casa 633, Because when I came here to House 633, yo no era la persona que soy ahorita. I wasn't the person I am now. Y yo le tuve que enseñar quién era yo. And I had to show him who I was. A él le dolió, And it hurt him. porque él me tenía en un estándar arriba, por como hijo que soy de esta casa. Because he had me at High high standard. standard, yeah. Y a veces And durante fiestas, durante gatherings, And sometimes during parties, gatherings, él pudo mirar mis errores, he saw my mistakes, pero él nunca me los tiró a la cara. but he never threw them in my face. Él me miró como un hijo de esta casa, He saw me like a son of the house, no como un pecador, not like a sinner, no como los errores que Noé tiene. not like the mistakes that Noe has. Él tiene compasión. He has compassion. ¿Por qué? Why? Porque nos ve como discípulos, Because he sees us as disciples. porque tenemos una gran comisión Because we have a great commission de poder ir to go a las naciones. to the nations. Ahora, cuando decimos naciones, no estamos hablando de Facebook y de Instagram. Now, when we talk about nations, we're not just talking about Las naciones son nuestros vecinos. nations are our neighbors. En mi cuadra In our neighborhood, tengo de diferentes ethnicities, we have different ethnicities, yeah, todas las casas. on all the houses. Tenemos Japanese, white, Hindu, right? Indian, right? That's how you say it? I- An Indian Indian/Mexican. / Mexican. And then we have Tuck, who's Vietnamese, Yeah. right? Then we have Germans, No, Russians. Russians Yeah. next to us. I don't have to go to the nations is near my house. See what I mean? And sometimes we think, oh, we have to go to the nations, we have to fly, we have to go preach in another church. In Africa, we have to go. God is preparing me for that. Have you evangelized in your neighborhood? ¿Has evangelizado en tu vecindad? Because in my neighborhood is the nations. Porque mi vecindad es las naciones. Y a veces yo estoy con mis vecinos. And sometimes I'm with my neighbors. Goldie he's Indian. Goldie, he's. Ustedes lo han conocido. You guys have met him. Yo y él hemos tenido unas conversaciones sobre la Biblia bien profundas. We've had some deep conversations about the Bible. Y mi otro amigo que es vietnamese And the other one who's Vietnamese. dice, come on, man, let's talk about something else. Hablemos de otra cosa. Pero respeta But he respects cuando yo y Goldie estamos hablando de when Dios. Goldie and I are speaking.
Y ahí estamos a veces hasta rascando como Mateo. And sometimes we're scratching just like Matthew. Hey, vengas a la casa, vamos a comer tacos. Oh, come to the house. Y ahí estamos afuera de mi casa comiendo tacos. And we're outside. Y viene toda la vecindad. And the whole neighborhood comes. Yo me los quiero ganar. I want to win them. Pero son pecadores. But they're sinners. No conocen de Dios. They don't know about God. Pero me los quiero ganar. But I want to win them Porque, over. ¿por qué? Porque cuando ya tienen una confianza conmigo, Because when they have a confidence, yeah, with me, yo ya puedo hablar de otros temas más profundos. I can speak about deeper topics. Porque a veces cuando tenemos amigos así en el surface level, ajá, nada más hablamos de carros, de trabajos y de cosas, We only talk about cars, work, cosas pequeñas. just small things. Sí. Claro, así. ¿Va a llover mañana o no? ¿Cómo It's están gonna tus rain hijos? tomorrow. How are your kids? O el deporte. Oh, the sport. Pero cuando te sientas a comer con ellos, But when you sit to eat with them, hay conversaciones profundas. there's deeper conversations. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros familiares para poder ganárnoslos. And that's what we have to do with our family members to win them over. Porque hay familiares que, la verdad les voy a decir yo, I'm going to say it honestly. por experiencia, By experience, hay familiares muy difíciles. there's hard family members, yes. Así como para ellos yo soy muy difícil. Just like for them, maybe I'm the hard one. Porque mi carácter y el del de ellos choca. Because our characters, they crash. Pero no quiere decir que ellos son malos. But it doesn't mean that they're bad. No quiere decir que ellos están apartados de Dios. It doesn't mean that they're set apart, Separated from God. separated from God. Yeah. Porque aquí tenemos los fariseos, Because we have the Pharisees, los gentiles, the Gentiles, tenemos a los judíos que estaban siendo oprimidos, the Jewish that were being oppressed, que tal vez iban a la iglesia, that probably went to church. pero a Mateo lo miraban como un enemigo But at Matthew, they saw him as an enemy por su manera de pensar, by his way of thinking, por su manera de ser, his way of being, cómo vivía, how he lived, cómo vive tan rico de nuestro dinero. How he lives so rich with our Oh. money. Porque él cobraba más de lo que debía. He charged more than what he needed to. Extorsionistas. Extortionists. Y mire a dónde fue Jesús. Look where Jesus was. Él fue a Mateo. He went to Matthew. ¿Por qué fue a Mateo? Why did he go to Matthew? Una de las cosas que miro acá como principio, y con esto voy a terminar, One of the things I see here as a principle es que cuando Dios te llama, is when God calls you, Él ve tus habilidades. he sees your abilities. Él sabe lo que puedes hacer. He knows what you can do, Y sabe una persona que es religiosa lo que no puede hacer. and he knows of a religious person what they can't do. Lo que Mateo tenía What Matthew had es que él estaba preparado was that he was prepared fuera de la iglesia, outside of the church, pero estaba preparado. but he was prepared. Y aquí en la iglesia nosotros ni nos preparamos And here, us at church, we're not even prepared. y queremos que Dios nos llame. And we want God to call us. Mateo sabía idiomas, Matthew knew languages. sabía cómo comunicarse con los romanos. He knew how to communicate with the Romans. Él trabajaba para los romanos. He worked for the Romans. Él hacía negocios para los romanos. He did business for the Romans. Y Jesús miró eso. And Jesus saw that. ¿Y qué hizo? And what did he do? Lo mismo que le dijo a Pedro. The same that he did to Peter. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Now I'm going to make you fishermen Of men. Of men, yeah. Porque Pedro era un pescador. Because Peter was a fisherman. Él pescaba pescados He would en la mar. he would fish. Fish in the ocean. Pero Jesús le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres. But Jesus said, now I'm going to make you fishermen of men. Lo que él hizo es redirigir What he tus did habilidades, What he did was redirect the abilities, no quitártelas. not take them away. Porque a veces cuando venimos a la iglesia, Because sometimes when we come to church, muchas iglesias te quieren opacar lo que Dios ya te dio. many churches want to Take away, remove remove what the abilities God has already given you. We'll make it continue. What is it?
O contain Oh, you, there sí, you go. contenerte. Porque muchas de las veces pensamos que al venir a la iglesia todos tenemos que ser iguales. Sometimes we think coming to church that we all have to be the same. Todos tenemos que ser como un cookie cutter. We all have to be Cookie cutter en español, un ejemplo, como un molde. Todos somos iguales, todos Wow. hacemos esto, todos vamos a hacer esto, todos vamos a hacer aquello, y que no se separen de eso. we're all the same and we can't separate from that. Y eso nos mantiene atrapados a no poder hacer cosas que Dios nos mandó a hacer. And that keeps us from doing what God called us to do. Y Mateo, And Matthew hacía negocios para Roma. Matthew did business for Él Rome. trabajaba para Roma con esas habilidades que tenía. He worked for Rome with those abilities. Y Jesús vino y dijo, yo te necesito a ti. And Jesus came and said, I need you. Porque tú puedes ahora trabajar, en lugar de trabajar para Roma, ahora vas a trabajar para el reino. Because now instead of working for Rome, you're going to work for the kingdom. Porque tienes influencia. Because you have influence. Sabes cómo predicar You know how to preach en tu propia manera. in your own way. Hey, en lugar de ser una iglesia, yo voy a invitar a todos mis amigos a mi casa. Instead of making Y- a church, then I'm going to invite everybody to Y my me voy a house. traer al pastor para que venga aquí también. And I'm going to bring the pastor Y too. cuando esté sentados, que predique. And when he's sitting down, let him preach. Eso requiere carácter. That requires character. A veces nosotros decimos, ay, no, es que me da vergüenza. Sometimes we say, oh no, I'm embarrassed. Mateo, ¿no? Matthew wasn't. Es like, vente por acá. Quiero que ellos también oigan este mensaje. Come, I want them to hear the message too. Entonces tenemos que estar dispuestos, So we have to be willing. tenemos que estar preparados We have to be prepared. para cuando Dios nos hable, When God calls us, estemos listos that we y can be ready. podamos hacer lo que hizo Mateo, And we can do what Matthew did. levantarse, Get up, get up, Yeah. sacrificar sacrifice, lo que tal vez hasta Dios te ha dado, maybe what God has given you. así como Abraham, Just like Abraham, que tuvo que sacrificar a su hijo that he had to sacrifice his son antes de darle las naciones. before giving him the nations. Tiene que haber un sacrificio. There has to be a sacrifice. Y a veces nosotros no queremos sacrificar. And sometimes we don't want to sacrifice. Nada más queremos las bendiciones. We only want the blessings. Pero cuando Dios dice, ahora te toca, And when God says, oh, now it's your turn, es como estando aquí con mi esposa. it's like being here with my wife. Le digo a mi esposa, vente, quiero que estés conmigo. I told her, come, I want you to be with me. Ah, dice mi esposa. No sé. Yo sé que esto es inconfortable estar acá. I know it's uncomfortable. Para mí, ya ni sé lo que estoy diciendo, pues tengo que seguir hablando. Pero se me dio la responsabilidad. But I was given the responsibility. Y por la responsabilidad que tengo para nuestro pastor, And the responsibility I have with my pastor para esta casa, for this house, yo no puedo decir no. I can't say no. Porque ya estoy cometido a ser parte de esta casa. Because I'm committed that I'm part of this house. Y cuando te cometes a ser parte de esta casa, And when you commit to be part of this house, hay trabajo que hacer. there's work to do. Hay trabajo que hacer. There's work to do. Entonces tenemos que entender So we have to understand que a ustedes también se les va a pedir un sacrificio. that for you guys, there's a sacrifice that's going to be asked of you. Para mí esto no es sacrificio, For me, this is not a esto sacrifice. es obediencia. This is obedience. Tenemos que saber cómo poder distinguir esas dos. We have to distinguish those two. Porque imagínense que Mateo sacrificó así. Because imagine Matthew sacrificed instantly. Cambió su manera de pensar así. He changed his way of thinking instantly. Y a nosotros tenemos 30 años aquí. And we have 30 years here. Le dijimos a Dios sí hace 30 años, We said yes to God 30 years ago, pero no vemos cambios. but we don't see a change. Y pensamos que así nos vamos a ir al cielo. And we think that's the way we're going to go to heaven. Pensamos que así Dios nos va a usar. And that's how God is going to use us. Por eso la lechita es para los bebés. That's why the milk is for babies. Y nuestro pastor dice, aquí yo doy carne, And our pastor says, here I give meat, porque nos conoce. because he knows us. Ya estamos aquí por tanto tiempo. We've been here for a long time. Si yo le dijera a mi pastor, no me pongas enfrente porque es que no sé, If I would tell my pastor, don't put me in the front because I don't know, es que no he crecido. it's because I haven't grown.
Yo le he dicho a mi pastor, I've told my pastor, tú ponme lo que quieras. you put me at whatever. No te voy a decir no. I'm not going to say no. Tal vez voy a hacer un trabajo bien mal. Maybe I'm not going to do a good job. Como hoy le dije al Espíritu Santo, yo no sé cómo poder transmitir esto, pero pues I'll show up. I told the Holy Spirit, I don't know how I'm going to do it, but I'm going to show up. I'll show up. And that's what Matthew did. Come, follow me. I don't know what this means, but okay. Obedience, sacrifice. And that's what Jesus is saying here. I want compassion, right? I want you to be obedient. Because obedience is better than sacrifice. El que sacrifica es porque le duele. Sometimes venimos y sacrificamos $10 de ofrenda. We come and we sacrifice $10 for offering. Señor, un sacrificio de $200. To sacrifice $200, Pero tiene que ser mejor obediencia. but it has to be better obedience. Señor, esto es tuyo. God, this is yours. Porque cuando lo das de corazón, de sacrificio, Because when you give it pure heart, das lo que Dios te dijo que dieras y lo das como sacrificio, or you give what God told you to do, but not as a sacrifice, you need to have the maturity tienes que tener la madurez de decir, Señor, esto es tuyo. to say, this is yours. Esto no es mío, por eso no tiene que ser sacrificio. This is not mine. That's why it's not a sacrifice. Amen? So we'll leave it at that, and I know that Pastor might want to go back on this one next week. I know he has a lot more to say. And if you have any questions, you can talk. We can talk about them. Do you want to add anything about this? One of the things that I was just going back to, una de las cosas que se me viene a la mente de pensar por qué a veces no decimos sí, es porque uno es el miedo, es the fear. Fear can play a big role, puede tomar un rol muy grande y impide. Porque como yo le he dicho yo a Cassandra, my daughter, you know, if you put fear, si pone uno el miedo enfrente, te va a paralizar. It's going to paralyze you. So if you put fear in something so big, like what Noe said, we're doing this out of obedience. Am I uncomfortable? Yes, I'm uncomfortable. But it didn't stop me from knowing that I needed to fill a position and I needed to act. Tenía que actuar. Entonces, a veces el miedo de no saber y decir, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que estoy dejando para poder seguirte? El miedo de, ¿qué es lo que voy a dejar? ¿Con quién ya no voy a hablar? ¿Quién son mis amigos con los que ya no me voy a relacionar? ¿Qué trabajo tengo que dejar? Because a veces estamos en el trabajo que no tenemos que estar. So, hay muchas cosas y el miedo para mí puedo decir que juega un rol muy grande que impide el poder decir, Dios, ok, me levanto y me voy. Y te voy a seguir sin... ¿cómo se dice? Sin condición. Without conditions, I'll follow you. Without conditions, yes. Y uno lo da y dice, ok, pues aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? You know, because como de familia, aquí tenemos muchos jóvenes, pero individualmente, como yo y él somos family, we have kids, pero individualmente tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo para mover, you know, to push what God wants for us, because I have a purpose, he has a purpose, and our family has a purpose. So in order to fulfill, fear has to leave, you know, and just surrender and just give it to God, because honestly, yo creo que in due time un testimony puede venir que puedo dar, pero it's so much better to be inside and with God, walking with God, than outside, because we have so much backup, we have so much that un gran respaldo que tenemos de saber que tenemos a Él,
que nos está respaldando, that we have him that we can turn to when things are out of our control, because there's many things that can come that are not in our control. Pero cuando damos el sí and just give it all to God, then that's where everything starts falling into place. Yeah, and yo creo que eso es muy importante. Good job, good job. I think it's very important that, you know, don't let fear stop you. But other thing that you were saying is, how is it that we think that we're giving up something that is natural, ¿Cómo pensamos que estamos dejando algo que es natural? pero no miramos la bendición que viene por dejar lo natural? But we don't see we don't see the blessing that's coming because Porque y a veces por no mirar la bendición because by not seeing the blessing, estamos nada más mirando lo que realmente tenemos. we're only seeing what we actually have. And what Matthew did was like, I have all of this, Lo que Mateo hizo, dijo, tengo todo esto. y todo lo que tengo no vale nada a comparación de lo que Jesús me va a dar. And all I have, it's not even half of what God is going to give me. I mean, look, we have the book of Matthew Tenemos el libro de Mateo because he said yes. because he said, yeah. Imagine qué es lo que cuáles son las bendiciones que están para ti, que son para ti, pero porque tú no has dicho sí, Yeah. todavía están paradas. What are the blessings that, because you haven't said yes, they're stopped. Yeah. Amen. So tenemos que aventarnos. Por eso aquí nosotros los domingos aventamos a los muchachos que vengan a practicar, que vengan a decir una palabra de 5 minutos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que todos vamos a ser pastores o todos vamos a ser ministros. We're not talking about everybody's going to be pastors or ministers, Pero ese miedo se tiene que ir del individuo but that fear has to leave the individual para poder hacer reuniones allá en la escuela, to make conducir Meetings? conduct meetings meetings. at school, Oh, okay. conduct meetings in your job site, para que tú seas una influencia allá afuera. So you can be an influence outside. Porque cuando eres una influencia, ellos vienen a pedirte ayuda a ti. Because when you're an influence, then they come to ask you for help. ¿Y sabes qué pasa cuando te piden ayuda? And you know what happens when they ask you for help? Es que cuando el pastor dice, yo espero que me pregunten. And that's when pastor says, I hope they ask me. Porque cuando me preguntan, Because when they ask me, yo tengo la responsabilidad de contestar. I have the responsibility of answering. Entonces tenemos que perder ese miedo. So we have to lose that fear. Amen. Amen. All right, so I think, do you have anything else to say? We're good? All right. Awesome. Well, thank you for joining us, everyone. I know possibly our pastors are watching. Greetings to you guys. We'll most likely gonna see you Sunday. I hope that you I know you're gonna bring a great message. They're well rested. And come and fulfill this, man. This is you right here. Esto es tuyo. Pero llenamos el puesto, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Amén. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful evening, Father God. We thank you, Father, for everything that you've done today, Father God, for conducting this service, Father God. We thank you for every single one of the individuals that is here, my brothers and sisters, Father. May you take them home in peace, Father. Take care of them in the highways, Father God. Give them a great week, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.